tema de hoy es predicando el Apocalipsis. The book of Revelation has been studied more extensively the last decades than ever before in church history. El libro de Apocalipsis ha venido siendo estudiado de una manera más extensiva en las últimas décadas, incluso más que en toda la historia del cristianismo. Now, Adventists have traditionally have had a great interest in the book of Revelation, but other denominations didn't have that much. Y de hecho, el mundo adventista ha tenido y tiene un especial interés en este libro de Apocalipsis, incluso mucho más que otras denominaciones, las cuales en algunos casos no tienen gran interés en Apocalipsis. So there are constantly new books coming out on the book of Revelation. I hardly can keep up with buying them. Ok, y constantemente se vienen añadiendo, agregando libros que hablan acerca de Apocalipsis y incluso para mí es muy difícil poder tenerlos todos. Here on this slide you see some Adventist publications of books in book form, not articles, from 2014 to 2019. Por ejemplo, ustedes tienen aquí una lista de solamente libros de adventistas y solamente libros, no estamos hablando de artículos, de libros publicados entre del 2014 y el 2019. Now, if we would count the articles that have been published, it would be much, much more. Y ahora, si ustedes quieren agregar aquí la lista de los artículos, pues la lista sería mucho, mucho más larga. And here, I mean, on this list, you see that some of the quite a number of the works were published by non-Adventist publishing houses. Y aquí tenemos una lista de un grupo de libros que han sido publicados por adventistas, pero en casas publicadoras que no son adventistas. That means also that our voice is being heard to some extent. Así que eso significa que nuestra voz está siendo escuchada de una manera especial. But there is not so much done, has not so much been done in the area of preaching Revelation. Sin embargo, los libros tienen que ver con los que he mostrado anteriormente, con exégesis, pero hay muy poco escrito sobre libros que hablen acerca de la predicación de Apocalipsis. So here you see a list, but it starts already with 1935 and goes to 2019. Por ejemplo, ustedes tienen aquí una lista muy corta, como pueden ver, que empieza en 1935 y termina en el 2019. Now, these are non-Adventists. Y ahora además de esto, estos libros no son adventistas. Yeah, I'm not aware of an Adventist book on preaching Revelation directly, at least not in the languages I know. Y por lo menos hasta donde yo sé, no hay ningún libro de nuestra denominación adventista que se acerque al Apocalipsis desde esa perspectiva de la predicación. So here is an outline of what we want to do now. Y bueno, aquí tienen un pequeño bosquejo de qué es lo que vamos a hacer ahora. I would like to talk about some basic principles for preaching. Voy a hablar primero sobre algunos principios básicos para la predicación. I would argue that preaching Revelation is important. Voy a también argumentar que la predicación de Apocalipsis es muy importante. So what are the prerequisites if we want to preach Revelation, and what are the pitfalls if we do that? También vamos a hablar acerca de los prerequisitos que son necesarios para la predicación y algunos de los peligros o riesgos de predicar Apocalipsis. So what is it that we could preach? También voy a sugerir algunas cosas de qué es lo que podría predicarse. And then there are a few examples. Y también algunos pequeños ejemplos. So algunos cuantos ejemplos. Let's begin with the meaning of preaching. Así que empecemos con el significado de la predicación. Preaching is based on the conviction that even today, the living God is at work in saving humans. La predicación está basada en la firme convicción de que aún hoy el Dios viviente trabaja por la salvación del ser humano.
preaching is part of God's redemptive work. Y por lo tanto, la predicación es parte de la obra redentiva de Dios. So preaching concentrates on is the good news about salvation in Jesus Christ, La predicación se concentra entonces en la proclamación de las buenas nuevas y la salvación en Jesús. wants to restore the broken communication between God and humankind. Y tiene por propósito restaurar la comunión que ha sido quebrada entre Dios y la humanidad. So correctly understood, preaching is not a talk about God, but a talk of God to his people through the preacher. Así es que, entendiendo todo esto de forma correcta, predicación no es hablar acerca de Dios, sino es hablar de Dios, de lo que Dios y cómo Dios le habla a su iglesia. And the gospel is always greater than the preacher. Y el evangelio es siempre mayor que el predicador. So in preaching, God speaks to us, but it would be necessary for the preacher to study carefully. Así que en la predicación la Biblia nos va a hablar, pero debemos tener en cuenta que requiere un estudio cuidadoso. So there are two focal points in Aquí preaching. hay dos puntos focales en la predicación. One is the blessing of God and the will of God, and the other thing Lo is primer- the needs of the people of God. En primer lugar está el comprender las bendiciones de Dios y la voluntad de Dios, y en segundo lugar las necesidades de la gente. So it's kind of a dialogue. It's Así a que kind tiene of que haber un dialogue diálogo between entre God and estos. his people. Y debe haber un diálogo entre Dios y su pueblo. Now, preaching may sometimes collide with the philosophies and cultural values and practices of our times. En algunas ocasiones también la predicación va a enfrentar, va a ir en contra de las filosofías y los valores culturales que se practican en nuestro tiempo. So it challenges us, but it also points to divine forgiveness. Así que nos va a poner retos a superar, pero también vamos a hablar acerca de el perdón de Dios. Now, preaching also aims for a result. La predicación también debemos tener en cuenta que debe terminar en un resultado. It wants to lead listeners to action. Esto debe llevar a los oidores hacia la acción. So individuals are called out of the world. Así que los individuos son llamados a salir del mundo, They are spiritually nourished and united. deben ser nutridos espiritualmente y unidos. And they are, as the church of God, being sent back to the world with a message of hope and peace. Y una vez que se logre esto, entonces la iglesia, el pueblo de Dios, es enviado de vuelta al mundo para anunciar la verdad a un mundo desesperado. Now, preaching should never become a routine. Ahora, la predicación no debiera volverse una rutina. So if you preach for many years or decades, you should not lose respect for God's word. Si usted ya viene predicando por años y décadas, nunca pierda el respeto por la palabra de Dios. Because preachers are privileged to speak for and represent the Most High. Porque en última instancia la predicación es, y hablar del Evangelio es representar al Dios Todopoderoso. And therefore, it requires an attitude of humility. Y eso requiere que cultivemos como predicadores una actitud de humildad. We are like thirsty persons that proclaim to other thirsty persons where water can be obtained. Así que nos convertimos o somos personas sedientas, pero que proclamamos a otros sedientos donde podemos encontrar el agua de vida. Yeah, and preaching is absolutely necessary for the congregation. De hecho, la predicación es completamente necesaria para la vida de la congregación. And certainly also for the world. Excuse me.
and certainly also for the world at large. Y también es necesaria para el mundo que necesita de amor. And Jesus preached and he taught. De hecho, Jesús predicó y enseñó. I'm not talking here about the methodology so much. Bueno, no voy a hablar mucho acerca de la metodología de la predicación. There is an inductive approach to preaching and there's a deductive approach. Así que no vamos a hablar acerca de la forma inductiva o deductiva para la predicación. But I would suggest that the Bible always needs to be our starting point. Pero sí lo que voy a decir es que la Biblia debe ser el punto de partida para la predicación. So we know Jesus and God through Scripture. Así que nosotros conocemos a Jesús a través de la Escritura. And therefore, no sermon should be preached that is not based or at least connected to the Word of God. Así que todo sermón debe estar conectado con esto y no debe haber sermón que se predique que no esté basado en la Escritura o al menos conectada con la Escritura. Now, there are different types of sermons. También sabemos que hay diferentes tipos de sermones. First, I can preach a sermon on a biblical passage, a biblical verse or a biblical passage. Por ejemplo, hay sermones que se basan en algún pasaje bíblico específico. I study that, I explain it then, and I apply it for the audience. Entonces se toma ese versículo, se le estudia, se lo explica y se lo aplica a la iglesia. Yeah, for example, we can use the message to the church in Laodicea in Revelation 3, Por ejemplo, biblical passage. podemos tomar la iglesia de la Odisea, el mensaje de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 como el pasaje base. Now, secondly, I can also deal with a biblical topic, not a biblical passage, but a biblical topic. Del mismo modo, también podemos tomar la predicación y acercarnos desde la perspectiva de un tópico bíblico, de un tema bíblico, no de un pasaje bíblico, sino de un tema bíblico. Yeah, for example, creation in Revelation, Por ejemplo, podríamos hablar de la creación en Apocalipsis or God's throne in Revelation. o el trono de Dios en Apocalipsis. And again, this has been to be studied, explained, and applied. Y del mismo modo que en el caso anterior, hay que estudiar el tema, hay que explicarlo y hay que aplicarlo. One may also start with a contemporary issue. También podemos empezar desde un punto de perspectiva contemporáneo que sea importante en la sociedad. Where there is neither a direct biblical text nor a biblical topics. Incluso no podría no tener algún texto específico o un tema específico directamente relacionado. But there are biblical principles. Pero hay principios bíblicos conectados a dicho tópico. So, for example, I could talk about a non-violent reaction to violence. Por ejemplo, podríamos hablar de la reacción sin violencia a la violencia. Yeah, I give you another example which is not related to Revelation. Les puedo dar un ejemplo, aunque no está relacionado completamente con Apocalipsis. When we talk about abortion, When we talk about cuando hablamos cuando hablamos del aborto, there is no direct text mentioning abortion. no hay ningún texto que hable directamente acerca del aborto. And there are no biblical topics, but there are biblical principles which are very strong on abortion. Y no encontraremos el tópico tal cual, pero vamos a encontrar principios bíblicos que se conectan directamente con el asunto del aborto. Okay, these are the three options. We preach on a biblical passage, a biblical topic, or a contemporary issue based on biblical principles. Entonces tenemos estas tres formas, o me acerco a través de un pasaje bíblico, a través de un tema bíblico o de un asunto contemporáneo basado en principios bíblicos. And all these approaches can be used when we preach Revelation. Y estos tres tipos de sermones pueden ser utilizados cuando predicamos el Apocalipsis. Here on this chart, you can see this again.
On the left side, we start with biblical texts. En este cuadro podemos ver lo que ya hemos dicho. Al lado izquierdo, derecho en realidad, izquierdo van a tener el texto bíblico. And there we do exegesis. Hacemos exégesis del texto. There's a strong emphasis on exegesis. Then we look at theological themes, and finally there's an application in the sermon. Hay un énfasis profundo en la exégesis y a partir de allí encontramos temas teológicos y la aplicación del sermón. So the second approach are biblical data. La segunda aproximación está basada en los datos bíblicos. Okay, these are themes or topics. Estos son temas o tópicos. So we gather them, we find these themes and topics, and again, we exegete them. Encontramos los temas y una vez más hacemos exégesis. Because if we don't do that, we may misread what the Bible says. Porque si no hacemos eso, entonces vamos a malinterpretar el texto bíblico. And then we apply that. Y entonces aplicamos el texto. The third approach is biblical principles. So we work with biblical principles. Y la tercera aproximación está basada en usar principios bíblicos. After we have found these biblical principles, we look at them carefully at the text in which they are embedded. Y para esto es necesario encontrar los principios bíblicos, lo cual requiere analizar bien el texto bíblico. Which is exegesis. Lo cual es exégesis. And then look at these theological themes and apply that. Y entonces se ven los temas teológicos y finalmente se va a aplicar. Okay, so while the emphasis is slightly different from each approach to the next one, the steps are very similar. Así que, como pueden ver, el énfasis es un poco diferente en cada forma de predicación, pero el proceso es el mismo. Now, see, for example, the church puts together a statement on whatever issue, for example, on racism. Por ejemplo, hablemos de un asunto que puede aparecer ahí, hablemos del racismo. Yeah. So the church writes a statement because this is a current issue. La iglesia tiene una declaración acerca de esto y ese es un asunto contemporáneo. And while you write the statement, you may not really start with scripture, but somewhere else. Y cuando escribimos la declaración de la iglesia acerca de ese tema, no vamos a partir de un texto bíblico. And you add some biblical text, but these biblical texts may not really work well because they're taken out of context. Lo que hacemos es tomar el tema y a partir de ahí empezamos a buscar, pero si tomamos un texto bíblico y lo aplicamos mal, podríamos malinterpretar el asunto. Yeah, racism is not mentioned in scripture as a word that occurs. El racismo no es algo mencionado en el texto bíblico de forma explícita. Yeah, but it's based on biblical principles. Pero encontramos principios bíblicos detrás de ello. And they have to be looked at carefully before that. Y debemos revisarlos de forma cuidadosa en la palabra de Dios. When we talk about exegesis, and we cannot do that here extensively. Bueno, cuando hablamos de exégesis, no vamos a hacerlo ahora, es muy extenso. I have typically argued for 10 steps of doing exegesis. De hecho, yo argumento que podemos ir en 10 pasos para hacer el exégesis de un pasaje. The most important one are listed here. Pero algunas están aquí descritas. After we have prayed and after we have read the passage which we are looking at repeatedly, después de haber orado y haber leído el pasaje de forma varias veces una tras otra, then we study and study and study the context of a verse or passage. Y entonces estudiamos y estudiamos y estudiamos el contexto de cierto pasaje o verso. This is the most important step.
Creo yo que este es el paso más importante. And then comes the second one, namely a careful analysis of the biblical passage itself. So we look what the passage itself says after we have looked at the context. Luego, el segundo paso sería analizar de forma cuidadosa el pasaje bíblico por sí mismo. And then we apply that, what we find here, to our situation here and now. Y finalmente, estar en condiciones de poder aplicar el resultado de lo que he estudiado para las situaciones contemporáneas que estamos viviendo ahora. The application has to grow out of the study of the passage. La aplicación debe salir, debe emerger del estudio del pasaje bíblico. So it is not sufficient to study a passage, for example, when we had used the first approach, and then when it comes to the application, jump somewhere else. No puede ser de que analizamos un texto bíblico y encontramos algunas enseñanzas y de repente en la aplicación nos vamos hacia otro lado. The application always has to be linked to the text. Así que la aplicación debe estar siempre comprometida con la enseñanza y el estudio del pasaje. So no matter which approach is chosen, Así que no importa qué forma de acercarnos a la predicación escojamos, after we have done the research, we must determine and formulate a goal for the sermon. una vez que hemos hecho la investigación y estudiado el texto de forma cuidadosa, debemos determinar claramente el objetivo del mensaje. So what is the goal? And we should be able to state that in one sentence, what the goal is of our sermon. Y bueno, ¿y qué es el objetivo? Bueno, el objetivo es algo que debemos establecerlo en una declaración, en una oración. And then we have to pursue that goal in a consistent manner. Y una vez que definimos ese objetivo, debemos ir siempre en consonancia con ese objetivo de forma consistente. So therefore, the sermon needs to be outlined so that a clarity of thought prevails. Y entonces vamos a hacer un bosquejo del sermón, que es necesario, pero en el bosquejo debe estar el pensamiento del objetivo, debe estar claramente expresado. And I have heard again and again from the audience that this is appreciated if they can clearly see how you get from A to B and to C. Y esto debe ser notado por la audiencia y deben darse cuenta cómo se ha estructurado el pasaje de manera que ellos puedan tranquilamente y sin problemas establecer cómo tú fuiste de A al punto B y finalmente al punto C. Okay, now briefly, the importance of preaching Revelation. Why do we preach Revelation? Bueno, ahora permítanme ir brevemente con por qué predicar el Apocalipsis, la importancia de predicar Apocalipsis. Now, the Revelation, the book of Revelation, is the revelation of Jesus Christ. It says in the first verse. Bueno, en Apocalipsis 1:1 encontramos que el libro de Apocalipsis trata acerca de la revelación de Jesucristo. So it comes from Jesus and it talks about Jesus. It reveals Jesus. Así que esta revelación viene de Jesús, es dicha por Jesús y habla acerca de Jesús. So, and this we never should forget. The book of Revelation is primarily about Jesus and also about God the Father. Y esto es algo que jamás debiéramos olvidar. La predicación de Apocalipsis está centrada en Jesús y la divinidad. Secondly, Revelation is the climax of Scripture. En segundo lugar, Apocalipsis es el clímax de la Escritura. All the lines of the Old Testament and of the New Testament come together, they merge in the book of Revelation. Todas las líneas históricas y proféticas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, terminan y se unen en el libro de Apocalipsis. So the book tells us also where we are in the prophetic timeline, which will end with the second coming. Así que el libro de Apocalipsis nos va a hablar acerca y nos va a poner en el punto en el que estamos viviendo dentro del panorama profético y del
el momento en la historia que estamos viviendo antes de que venga el Señor Jesús. Number 3, we preach Revelation because it describes the great controversy in great clarity. Y nosotros también predicamos en tercer lugar el libro de Apocalipsis porque este libro nos habla de la gran controversia con una claridad sin igual. And to an extent that you don't find that in this way, you don't find it elsewhere in Scripture. De hecho, de la forma como se presenta en Apocalipsis no la van a encontrar en ninguna otra parte de la Escritura. Now we as individuals experience that controversy too, even today in our societies, in the political arena, in our churches, and in our lives, personal lives. Y nos permite entender como creyentes cómo es que experimentamos esa gran controversia en nuestra sociedad, en la iglesia, incluso en nuestra propia vida. And so we can preach that. Así que podemos predicar esto sin ningún problema. It's very relevant, Es muy relevante. but it also promises God's victory. Y también, de hecho, promete la victoria de Dios. Number 4, Revelation provides information not found elsewhere. En cuarto lugar, el libro de Apocalipsis nos provee información que no se encuentra en ningún otro lugar. Now, the book of Daniel gives us a good oversight from the time of Daniel to the end of history. Por ejemplo, el libro de Daniel nos presenta una muy buena mirada desde los días de Daniel hasta los días del fin. But keep in mind, I mean, if you have these different kingdoms in Daniel, so Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, only with Rome do you get into the Christian era. Y, por ejemplo, en Daniel encontramos estos 4 poderes, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y de ahí aparecemos en la época cristiana. But about this Christian, and then you get to the end time, sure, to the end of time. Y de ahí simplemente a Daniel salta al tiempo del fin. But the time from the first century to the second coming is not very much developed in Daniel. In other words, you have much more information in Revelation than you have in Daniel. Sin embargo, en Daniel hay un salto directo de Roma y el cristianismo hasta la segunda venida de Jesús, lo que no sucede en Apocalipsis. Del siglo I en adelante, Daniel no nos dice casi nada. Es por eso que Apocalipsis es sumamente importante. So, for example, Revelation describes the status of the redeemed and the 144,000. Por ejemplo, en Apocalipsis también encontramos el estatus de los redimidos y los 144,000. It stresses false worship, Se enfatiza la falsa adoración, the rejection of God's will, se habla acerca del rechazo a la voluntad de Dios, the attraction of evil, las atracciones del mal, and the operation of occultism and spiritualism at the end of human history. y también Apocalipsis nos habla acerca de cómo opera el ocultismo y el espiritualismo al final de la historia humana. So, number 5 is similar. Revelation contains teaching that are not found clearly elsewhere. El punto número 5 habla de algo similar. El Apocalipsis contiene enseñanzas que no se encuentran de forma muy clara en otras partes de la Escritura. For example, the Battle of Armageddon, Por ejemplo, tenemos la batalla del Armagedón, the millennium, el milenio and the final judgment. y el juicio final. I mean, you find final judgment certainly in other places, but not in that detailed manner. De hecho, ustedes van a encontrar el tema del juicio final en otras partes de la Escritura, pero no lo van a encontrar de la manera y el detalle que aparece en Apocalipsis. Number 6, we preach Revelation because it stresses God's activity as creator and savior. El punto 6, predicamos Apocalipsis porque encontramos en el libro de Apocalipsis la actividad de Dios como creador y salvador. And it combines the two in a unique way. The two topics. Y de hecho
combina estos dos tópicos, el Dios creador y salvador, en uno solo, de una manera única. And number 7, we preach Revelation because Jesus himself has stated that those are blessed who hear and read the Apocalypse and keep what is written therein. Y de hecho, en el punto 7 predicamos el Apocalipsis porque el Señor Jesús mismo dijo que bienaventurados son aquellos que oyen, que leen el Apocalipsis y que guardan lo que está escrito. Okay, now we come to the next point, and this is what is necessary in order to preach Revelation, and what are the problems in doing that. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente parte. Vamos a hablar acerca de qué es lo que es necesario para predicar el Apocalipsis y cuáles son algunos problemas que podríamos encontrar en el camino. So preaching is a sacred task. Bueno, primero debemos reconocer que la predicación es una obra sagrada. It has to be preceded by serious prayer, study, and hard work. Debemos reconocer que la predicación debe ser precedida por el trabajo duro, el estudio y la oración de forma seria. So we wrestle with the Word of God and try to find the connection between passages and the grand themes, and to delight in Tenemos que, God sent us. tenemos que luchar con la palabra de Dios en el sentido de que tenemos que buscar el significado del texto y cómo éste se conecta con otros pasajes bíblicos y finalmente encontrar cómo se conectan estos temas y gozarnos en el mensaje que Dios nos envía a través del Apocalipsis. Now, there is a rule of thumb when it comes to the preparation of a good sermon. Excuse me, the last part. There is a rule of Okay. thumb, a general rule when it comes Okay. to the preparation of a sermon. Cuando hacemos eso, entonces es como que le demos un like al proceso de la preparación y finalmente un buen sermón. It says, serious preaching of scripture requires preparation time of 30 minutes to 1 hour per minute of speaking. Pero la predicación del libro de Apocalipsis o un sermón que valga la pena no se resuelve en una hora, sino que se necesita, según algunos, de 1 hora y media, entre 30 minutos y 1 hora por minuto que se vaya a predicar. I have trained quite a number of church members for preaching and also for other things. Yo he enseñado a una buena cantidad de hermanos a cómo predicar. And I have developed this kind of seminar or in any case, a training event for church members which were used in several countries. Y he tenido que preparar series y temas, seminarios que ayuden a los hermanos a poder preparar sermones en diferentes países. And when I told my church members that this is the preparation time and they had to prepare a sermon. Y cuando les digo esto, cuando les dijo esto a mis hermanos de iglesia y les dije de que este es el tiempo que requieren para preparar un sermón, They came back and said, "You're right, it took us so long." y finalmente cuando lo pusieron en práctica, ellos dijeron, usted está en lo cierto, esto sí que toma tiempo. If you want to have a good sermon, a serious sermon, preparation time, half an hour to 1 hour per minute that you are speaking. Y si usted quiere un sermón que valga la pena, un buen sermón, usted va a requerir por cada minuto que usted va a hablar que se prepare por lo menos 30 a 1 hora. 30 minutos a 1 hora. Another point is we should not be too repetitive. Otro asunto que debemos tener en cuenta es que no debiéramos ser repetitivos ni poco profundos. When we say always the same over a decade, people don't want to hear that any longer. Si vamos a seguir diciendo lo que se ha venido diciendo por décadas, la gente ya no va a querer escuchar más lo que estamos diciendo. Now, isn't there maybe another dimension, some truth in the text that we have overlooked? And shouldn't we try to find it, even if it takes time? Y es por eso que toma tiempo, porque de lo que debemos encontrar es cómo la verdad de la escritura toma nuevos aspectos y entonces eso
es necesario. If you find such Ya. a little, at least if I find it, I'm delighted. Bueno, y eso toma tiempo en escarbar en el texto, y una vez que lo encuentras, uno se encuentra maravillado. And this is also wonderful for the congregation. They hear it from a somewhat different perspective. Y esto también es apreciado por la congregación cuando escuchan algo o escuchan una verdad expresada de otra manera. So if we want to preach Revelation, we must understand quite a bit of Revelation. Ahora, si tú quieres predicar acerca del Apocalipsis, entonces tú debes conocer de una buena manera, en términos generales, lo que dice Apocalipsis. At least a big frame we need. Por lo menos necesitas tener el cuadro completo del Apocalipsis. And we need to do exegesis and theological studies. Y entonces necesitarás hacer exégesis y hacer estudios teológicos. And we have to understand that the major focus of Revelation is Jesus and the Godhead. Y entonces debes comprender o debes entender que el centro del Apocalipsis es Jesús y la divinidad. Now, certainly the book of Revelation talks about the beasts and time spans and other things, Antichrist, Babylon, Satan, persecution. Y, por ejemplo, ustedes van a notar que el libro Apocalipsis nos habla de bestias y de periodos de tiempo y del anticristo, de Babilonia, de Satanás, de la persecución y cosas por el estilo. And 666, the number 666. El 666, el número que nos gusta mucho. This is okay, this is important. But more important is... Y bueno, eso está bien. Eso es importante, pero lo más importante it is the book about Jesus. Es que el libro habla acerca de Jesús. Revelation 1, starting in verse 4, grace to you and peace from Jesus Christ. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4 empieza diciendo, gracia y paz para ustedes de parte de Jesucristo. To him who loves us. Aquel que nos ama. And who has freed us from our sins by y que nos ha liberado de nuestros pecados and por su sangre. Us a kingdom and priest to his God and Father. Y que nos ha hecho sacerdotes, para Dios y para su Padre. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. A él sea la gloria y el dominio para siempre. Amén. Behold, he is coming in the clouds. He aquí, él viene con las nubes. An eternal gospel that needs to be proclaimed. The good news. De hecho, tenemos el evangelio eterno que debe ser predicado, las buenas nuevas. And I would suggest that this is a summary of the book of Revelation, right here in the beginning, in the prologue, as in many other biblical books. The prologue is important. Y puedo decir de que en estos pasajes, Apocalipsis 1, 4 al 6, que es el prólogo, viene a ser el resumen, digamos, de lo que quiere decirnos Apocalipsis, y también sucede en otros libros de la Biblia. Okay, when we preach Revelation, we need to know that much of it is symbolic language. Cuando predicamos del libro Apocalipsis debemos tener en mente que se habla en lenguaje metafórico. To understand it, we have to go back to the Old Testament and New Testament background. Y para entenderlo, muchas veces tienes que volver al contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. The book begins and ends like a letter. El libro, por ejemplo, también empieza y comienza y termina en un formato de una carta. From chapter 4 onward, it is apocalyptic literature. Mientras que del capítulo 4 en adelante encontramos literatura apocalíptica. It has a historical part in which we have repetition or recapitulation, and then eschatological.
Y encontramos también una parte histórica donde es común encontrar la repetición, la recapitulación, y también tenemos la parte escatológica del libro. The book itself suggests a historicist interpretation. También debemos considerar de que el libro mismo sugiere una interpretación historicista de sí mismo. And there are a number of other things. For example, the book of Revelation has not dual fulfillments in apocalyptic prophecy. Hay otras cosas más que podemos decir, pero también permítame decirles de que el libro de Apocalipsis no tiene un doble cumplimiento, sino un único cumplimiento. So this needs to be kept in mind. Y estas cosas deben mantenerse en la mente, tenerse claro. Be frightened by the book. Y no debemos estar asustados por el contenido del libro. But we need to be respectful. Pero más bien debemos ser respetuosos del texto. And we need to be lifelong learners. Y tenemos que estar dispuestos a ponernos como aprendices. So there are also certain pitfalls that we encounter in the church. Y también encontramos algunas dificultades que podríamos encontrar al momento de predicar el Apocalipsis. Revelation is not to be used as a springboard for conspiracy theories and speculations. El libro de Apocalipsis no debiera ser utilizado como la fuente para establecer teorías de conspiración y especulaciones. Not to be used for time setting, although this happens constantly. Y aunque sucede muy a menudo, no debemos usar el Apocalipsis para establecer el tiempo o el momento de la venida de Jesús. We are not supposed to allow news in the radio or on TV to interpret Revelation. Revelation is interpreted in the Bible, not through the news. No debemos hacer que las noticias sean las que le den el significado al texto, sino que el texto mismo debe dar su interpretación. Also, we have to be careful that the message and the messenger are congruent. So you cannot proclaim one thing and do the other thing. Debemos también entender de que el predicador y el mensaje deben ser congruentes entre sí mismos. No puede ser de que el predicador diga una cosa y haga otra. So what do we then and what do we not preach? Ahora vamos un poquito, ¿qué es lo que debemos predicar y qué es lo que no debemos predicar? We need to be sensitive to the audience that we address. Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que hay que ser sensitivos a la audiencia a la cual nos acercamos. And also sensitive of how we address the respective topic. Y también debemos ser conscientes y de ser cuidadosos en la forma como hablamos de estos temas de una manera respetuosa. So one of the questions is if we take in consideration where people are in their faith development and what they know about Jesus or what they know about Christianity. Debemos tener en consideración en primera instancia en qué nivel de fe, de desarrollo de su fe están los que nos van a escuchar y qué saben ellos acerca de Cristo y de la cristianidad. When I, for example, talk to a Hindu or a Buddhist or an animist, should I preach them right away about the mark of the beast? Por ejemplo, si tengo que hablarle a gente de la India o gente animistas, gente de un contexto hindú, ¿le voy a hablar de frente acerca de la marca de la bestia? They hardly know Christ and Christianity. Quizá ellos no sepan nada o poco o casi nada acerca de Cristo y la cristianidad. So do I have to preach them Christ first, and then later, after they have grown in faith, I can visit these other places. Así que lo primero que tengo que hacer es hablarles de Cristo antes de ir hacia otros temas. Then the question is, when it comes to church members, should we publicly preach each and every message in Revelation?
Or should Ahora, of these yes, go messages? ahead. Yeah. Ok, así que cuando hablamos acerca de la iglesia, debiéramos hablar en forma pública todos y cada pasaje de Apocalipsis o debiéramos tener ciertas consideraciones. Or should we, for example, in a seminar, Sabbath afternoon, deal with some of these more difficult issues? O quizá lo que podríamos hacer es un sábado de tarde en un seminario hablar un poquito acerca de los asuntos un poquito más complicados del Apocalipsis. Yeah, I mean, if you preach a sermon about the Pope being the Antichrist and you have visitors, non-Adventists attending the church for the first time, Por ejemplo, cost them forever. ya, y por ejemplo, si vas a predicar acerca del Papa y el Anticristo en un sermón del sábado, donde tienes visitas que vienen por primera vez y que no son adventistas, probablemente los vas a perder para siempre. But also for church members. So, for example, if you preach the seven trumpets, Incluso para los miembros de iglesia, si vas a predicar de las 7 trompetas, you may confuse them quizá los vayas a confundir, because there are even different interpretations among Adventists who porque support historicism. Still, there are different y interpretations. ya incluso podemos encontrar que hay diferentes interpretaciones dentro del adventismo acerca de las 7 trompetas y todos ellos, todos los que proponen estas diferentes propuestas, soportan o aceptan la forma, el acercamiento historicista de la profecía. So this may confuse church members. Y esto podría confundir a los miembros de la iglesia. Or if you would preach Revelation 17, O si quieres predicar Apocalipsis 17. depending on how you do that, you could also have a disastrous result. Así que depende cómo la forma en que te acerques a predicar puedas tener quizá resultados desastrosos. Now, the third point here is related to the other two. Y bueno, el siguiente punto está relacionado a los dos anteriores. While we as Adventists have a message for other Christians, should this message be presented in an offensive way? Y sí es cierto que tenemos un mensaje que debe ser dado a los cristianos de otras iglesias, pero debemos hacerlo de una manera respetuosa. So, for example, in our area in Washington, when the Pope came, some Adventists felt compelled to put up huge posters saying the Pope is the Antichrist. Por ejemplo, aquí en Washington, cuando el Papa llegó, algunos adventistas se sintieron movidos a crear y hacer ciertos banners, ciertos pósters donde decía el Papa es el anticristo. Now, church leadership did not appreciate that, and this is also what Ellen White says. It's not necessary and it's just offensive. Los líderes de la iglesia de esta zona no estuvieron de acuerdo con eso y de hecho Elena de White dice eso, no tenemos que ser ofensivos. We don't have to hide what we believe in, but we have to be careful how we present that. No tenemos que esconder lo que creemos de ninguna manera, pero tenemos que ser cuidadosos de la manera como lo presentamos. So what then should we preach? Así que entonces, ¿qué es lo que debemos predicar? So we keep in mind the true focus in Revelation must be Jesus Christ, God the Father, the Holy Spirit, the plan of salvation, and all the goodness and love. Debemos tener en mente el verdadero foco del Apocalipsis, los cuales son Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, el plan de salvación, el triunfo final del reino de Dios, la bondad, el amor y la salvación y la paz eterna. Now, here is a suggestion of passages that I would say you could use to preach about Revelation. Y aquí les presento una serie de pasajes como sugerencia de qué es lo que podrías predicar acerca del libro de Apocalipsis. And I would encourage you to preach. There's too little preaching oftentimes on Revelation. Y los voy a animar a que podamos predicar, aunque sé que muy poco se predica, pero de Apocalipsis, pero los animo a hacerlo.
So a good passage to preach on is the prologue of Revelation. Un buen pasaje para predicar, por ejemplo, es el prólogo de Apocalipsis. So chapter 1, verse 4 through 8, for example. El capítulo 1, versículos 4 al 8, por ejemplo. Another good passage is the second part of chapter 1, which introduces Jesus and the seven churches. Otro pasaje interesante es hablar de la segunda parte del capítulo 1, donde se presenta a Jesús introduciendo el mensaje a las 7 iglesias. Now, the seven churches, this is typically what is being preached on, and that's okay. Por ejemplo, las 7 iglesias es un texto típico en Apocalipsis y creo que está bien. What about chapter 4 and 5? The introduction to the seal. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la introducción de los 7 sellos, Apocalipsis 4 y 5? So there is God the Father on his throne. Y encontramos a Dios el Padre en su trono. And then comes Jesus, and he is able to open the scroll, which is sealed. Y entonces viene Jesús, el único que es capaz de abrir el rollo, el cual está sellado. And then he is described as a lion, but when John looks, he actually is a lamb. Y ahí el Señor Jesús es descrito como el león, pero cuando Juan lo ve, es el cordero. A lamb that has died for us and saved us and gained the victory. El cordero que se pone en nuestro lugar, que nos defiende y ha logrado la victoria. There are also 5 hymns in these two chapters. También encontramos los 5 himnos en estos dos capítulos. The 6th seal can be preached. El Revelation. 6º sello también puede ser predicado, Apocalipsis 6, 12 al 17. The second part of Revelation 7 describes the great multitude and how God and Jesus as the shepherd takes care of them. Podemos hablar de la segunda parte de Apocalipsis 7, donde se habla de la gran multitud y cómo Dios, como el cordero y el pastor, los ha cuidado. In chapter 7, verse 14, there is this paradoxical image of washing clothes in blood. Y, por ejemplo, podemos ver el capítulo 7, versículo 14, donde encontramos una paradoja muy hermosa, como las vestiduras han sido lavadas en sangre. It can be a nice sermon on salvation through Jesus. Puede ser un mensaje hermoso de la salvación en Jesús. You can preach about the 7th trumpet, that the kingdom of God and Christ has come. Puedes hablar de la 7ª trompeta, donde se dice que el reino de Dios ha llegado. Certainly chapter 12, the great controversy between Satan and Jesus. Con certeza, Apocalipsis 12, donde se habla de la gran controversia de Jesús. Now, if you preach on chapter 12 to 14, I would just give an overview and don't go into all the details. Si algunos deciden predicar de Apocalipsis 12 al 14, mi consejo sería que no vayan en los detalles, hablen en términos generales del gran conflicto. In chapter 14, verse 15, the 144,000 follow Jesus, which is an important concept. Por ejemplo, encontramos Apocalipsis 14, versículo 15, donde se habla de los 144,000. I think it's verse 5, donde se habla de Jesús, que de los 144,000 que siguen a los 144,000, versículo 5. If you preach about the message of the 3 angels, then don't forget the gospel that is mentioned there. Y cuando prediques acerca del mensaje de los 3 ángeles, no te olvides del evangelio que está allí. And so it goes on here and on. You have many nice passages to preach about Revelation. Y así ustedes pueden ir aquí y allá y van a encontrar pasajes muy interesantes que pueden ser predicados sobre el Apocalipsis. And don't forget chapter 21 and 22. Y por favor, no se olviden de Apocalipsis 21 y 22. Okay, preaching passages. You want to preach passages. Text of Revelation, here are some more. No, we went, sorry.
I have Yeah. to go. I went backwards. If you want to preach topics, Y ahora, si quieres predicar acerca de temas en el Apocalipsis, we can look at God the Father in Revelation, podemos hablar de Dios el Padre en Apocalipsis. Jesus in Revelation, Podemos hablar de Jesús en Apocalipsis. and the Holy Spirit in Revelation. El Espíritu Santo en Apocalipsis. Revelation has much to say about the church. You can preach about the church in Revelation. Hay mucho que se dice acerca de la iglesia. Puedes predicar la iglesia en Apocalipsis. Coming, sanctuary, creation, salvation. El santuario, la creación, la salvación, Worship, and many other topics. adoración y muchos otros temas que ustedes pueden encontrar en Apocalipsis. And there are some unique topics in the book of Revelation. Y hay también algunos tópicos que son únicos en Apocalipsis. So, for example, there are 7 beatitudes found in the book in different. Por ejemplo, encontramos las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis que se encuentran en diferentes partes del libro. You can talk about the promises to the overcomers. Puedes hablar acerca de las promesas que encontramos sobre los que vencen. Or the women in Revelation, the pure woman, and then Babylon, the prostitute. Y el tema de la mujer en Apocalipsis, la mujer pura y la mujer impura. Or Jezebel, which is mentioned in the big. Puedes hablar de Jezabel, que también es mencionada en Apocalipsis. You can talk about occultism and demonic animals. Puedes hablar acerca del ocultismo y animales demoníacos. And many other topics again. Y una vez más, muchos otros temas de los cuales podrías If you want predicar. to talk about topics which are only indirectly expressed through principles, También puedes hablar acerca de algunos temas que no están directamente mencionados en Apocalipsis. I would suggest, for example, Christian nonviolence or human trafficking. Les podría recomendar, por ejemplo, acerca de la violencia y el tráfico de seres humanos. Okay, here are now some examples of preaching. Bueno, aquí tengo ahora algunos ejemplos. So here is an author who has preached on Babylon. Aquí tenemos un predicador que habló acerca de Babilonia. He has had an introduction, and this introduction was under the topic, The Powerful Spell of Babylon. Y en la introducción, su tema, él habla acerca de los detalles poderosos de Roma. Then he had 4 main passages. I mean, the main body consisted of 4 parts. Y el cuerpo central del sermón está dividido en 4 puntos. John was impressed with the power of Babylon. Dice Juan, en la primera parte fue impresionado por el poder de Babilonia. John was impressed with the wickedness of Babylon. Juan fue impresionado por la maldad de Babilonia. John was impressed with the influence of Babylon. Juan fue impresionado por la influencia de Babilonia. And he was impressed with the certainty of its destruction. Y el último es Juan fue impresionado por la certeza de la destrucción de Roma. He draws 2 important lessons. Y este sermón termina con 2 lecciones importantes. The first was the profound responsibility of the people of God in that situation. La profunda responsabilidad del pueblo de Dios en esta situación. And the individual who is in view of the passing away of the world. Y la perspectiva que se tiene del individuo en relación a la destrucción o el final del mundo. Now, if you want to preach about a topic, por ejemplo, también si quieres predicar acerca de un tópico específico. let me go to this one here. For example, we want to talk about lying and deception in Revelation. Por ejemplo, si podemos hablar acerca de la mentira y el engaño en Apocalipsis.
This is very, very appropriate momentarily because we live in the area of in the era of fake news. Y esto es apropiado en nuestros tiempos porque vivimos en una época de las noticias falsas. So you can study what Revelation has to say about deception and about lying. Entonces puedes buscar acerca de lo que dice Apocalipsis sobre el engaño y la mentira. So there are false prophets, false apostles, and Jews who are liars. Por ejemplo, encuentras falsos profetas, falsos apóstoles y a los judíos que son mentirosos. The consequences for liars is they have no part of the New Jerusalem. Encuentras las consecuencias para los mentirosos, los que no tienen parte en la Nueva Jerusalén. While all the words about lying are negative, there is one which is positive, namely, there is no lie among the 144,000. Las anteriores son perspectivas negativas acerca de la mentira, pero encontramos también una muestra positiva que dice que no hay mentira entre los 144,000. So what does Revelation teach about lying and deception? Así que podemos ver ahí qué es lo que dice Apocalipsis acerca de la mentira y el engaño. If there is the lie, there must be truth. Ahora, si es que hay mentira, es porque también hay verdad. There is indeed truth. Excuse me. There is indeed truth in Revelation. De hecho, hay verdad. Sí. Ya. Yeah. It is extremely dangerous to lie. Es completamente peligroso mentir. Lies and deception threaten the Christian community. La mentira y el engaño amenazan a la comunidad cristiana. Lying is not just the activity of individuals, but comes as a system. La mentira no es solamente un asunto que viene por individuos, sino que también es todo un sistema. But we are responsible for lying. Y al mismo tiempo somos responsables por mentir. We are also responsible for accepting the lie. Y somos también responsables por aceptar mentiras. And however, there are those who have distanced themselves from the lie in whatever form. Y también hay un grupo de personas que se van a distanciar, se van a alejar de la mentira o cualquier forma de mentira. Now, what does that mean for us? Y bueno, ¿qué significa esto Now, certainly, para nosotros? we have no contact with deception and lying. Bueno, debiéramos nosotros no tener contacto con la mentira o el engaño. But there are also things in everyday life which we reject. Pero también hay algo que debemos entender, que debemos rechazar la verdad, la mentira. We reject plagiarism, Rechazamos el plagiarismo, conspiracy theories, las teorías conspiracionistas, double standards, estándares dobles and disintegration of Christianity and divine truth. también la desintegración de la verdad y el cristianismo. Yeah, so this would be then the application, and the conclusion would be denouncing the lie in each and every form. Y bueno, y esa es la parte tercera y la conclusión. Podemos decir que debemos denunciar la mentira en cualquiera de sus formas. Commitment to the truth in all its form, especially the personified truth, Jesus our Lord. Y debemos también encomendarnos, conectarnos a la verdad de todas sus formas, especialmente en la verdad personificada en Jesucristo nuestro Señor. So when it comes to one example, maybe briefly about preaching on issues not directly found in Revelation. Y cuando vamos, por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo de cómo predicar algún tema que no esté directamente relacionado o encontrado en forma explícita en Apocalipsis. One of the issues is non-violence. Jesus died and did not use any violence, and Eh, the victory without violence.
Por ejemplo, podemos hablar acerca de la no violencia y podemos tomar el ejemplo de Jesús, quien murió sin usar la violencia. And his followers follow him. Y como sus seguidores le siguieron. The same word is applied to them as it is to Jesus. Las mismas consecuencias que le pasaron a Jesús le tocaron experimentar a sus seguidores. Revelation does not allow us to use a violent approach, even if some Christians think they can do that. La Biblia no nos permite usar la violencia como respuesta, aunque haya algunos cristianos que digan que sí se puede. When Jesus is portrayed as with a sword coming out of his mouth, Y también encontramos a Jesús de quien sale una espada de su boca. this sword is the word of God. It's not a literal Pero sword. pero la espada es la palabra de Dios, no es una espada literal. When Jesus wears a blood-stained garment, it is possible his own blood on Calvary that he shed, and not his enemy's blood. Y cuando vemos que Jesús en su vestimenta está manchada de sangre, no es la sangre de sus enemigos, sino más bien es la sangre, su propia sangre que fue derramada por nosotros. So let me finish here. Revelation is an overarching survey of the final victory of purity and beauty of the triune God over the impurity and ugliness of sin, death, and hell. Déjeme terminar con esto. Kelly sugiere y observa que el libro de Apocalipsis es una investigación, nos detalla como un paraguas, ¿ok? La gran victoria final de la pureza y la belleza de un Dios triuno sobre la impureza y la fealdad del pecado, de la muerte y el infierno. This remaking of a twisted creation into the beautiful rightness of a renewed one was, is now being, and finally shall be fully accomplished through the Lamb. Esta es la renovación de una creación que es transformada hacia una belleza perfecta o correcta de una que fue, está siendo y finalmente será completamente terminada a través de la sangre del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Revelation is primarily about Jesus Christ. He is the hero of all ages. Apocalipsis es primariamente acerca de Jesucristo. Él es el héroe de todas las edades. And Satan, although real enough, is finally a minor note in the divinely orchestrated symphony. Y Satanás, aunque es real, es finalmente una nota menor en esta sinfonía orquestada divinamente. Now, if this is true and we believe it is, then let us preach this message of revelation with full zeal and conviction. Y si todo esto es verdad y creemos que es así, entonces prediquemos este mensaje de Apocalipsis con plena convicción y celo. Thank you.